Bienvenidos a Vida desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, agradecidos aquí por estar acompañándoles a ustedes en este día. Muchas gracias por acompañarnos, les bendecimos. Gracias a los que están en el vivo mirando. También damos gracias a los que están en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar allí. Le enviamos un cariñoso saludo a todos los amigos que nos acompañan a diario. Gracias por estar ahí. Hoy queremos saludar a algunos amigos acá. Saludamos a Marcos Peloso, a Julia Zárate Ramírez, a Oyeudi Barbosa Castro, Bernardo Lara Flores, Gustavo Ramírez, Estefanía Coronel, Sofía Arrúa, Miguel Andrés, Javier Valerio, Cristóbal Hernández Zamora, Alfredo Díaz, Joel Fría, Francisco Capli, Claudia Martín de Cora, Carmen Ferreira, Iván Roja, Florencia Núñez y Sandra Tagliebue. Muy bien, damos gracias, Señor, por este día. Gloria a Dios, aquí estamos para compartir una palabra hoy para su corazón, para su vida, dispuesto a darle una bendición, llevarle una bendición a su casa. Quiero continuar hablando un poquito aquí en el libro de Hebreos aquí en el capítulo 11, versículo 5, Hebreos capítulo 11, verso 5 dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Normalmente cuando leemos el pasaje de Enoc no leemos la continuación, el texto que sigue, o leemos el texto que sigue y no leemos la primera parte, es decir, leemos el verso 5 sin leer el verso 6. Muchas veces hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero ese texto está en el contexto de lo que se cuenta acerca de Enoc, ¿no? Y hay que recordar que Enoc vivía, ¿sí?, en una época bastante complicada, una época bastante difícil. La humanidad entera en ese tiempo, el mundo en ese tiempo era un mundo bastante complicado, que se volvía cada vez más impío, pero al mismo tiempo los hombres se alejaban de Dios, estaban llenos de lujuria, de dureza, de corazón, de sensualidad. Había muchas cosas que realmente estaban alejando al hombre de Dios, y podríamos decir que aquellos días de Enoc, eran los mismos días que hoy estamos viviendo. Gente que se aleja por el humanismo, gente que se aleja por doctrinas, por cuestiones, por nuevas tendencias, por nuevas creencias, se está alejando de Dios, y uno tiene que vivir en medio de esa crisis. Uno tiene que vivir en medio de un mundo caótico, donde la gente está negando a Dios, donde Dios no quiere ser tomado en cuenta, donde no se toma en cuenta los principios divinos de Dios que realmente dominan la moral y controlan la moral del hombre y la vida del hombre, pero cada vez más lejos. Ahora, Enoc, al contrario, viviendo él en un mundo totalmente complejo como el que vivimos hoy, Enoc se volvía cada vez más como aquel con quien caminaba. Él realmente estaba imitando a aquel a quien caminaba, de la misma manera que nosotros, usted y yo, somos transformados, junto a muchos otros cristianos, a la semejanza de Cristo. Creo que eso es muy bueno, y esto realmente no ocurre con todos los creyentes, no ocurre con todos los hijos de Dios. No vaya a pensar que todo el mundo está caminando con el Señor, no es así. Hay personas que dicen creer, pero en realidad dice la palabra aquí claramente, lo acabo de leer: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en el contexto anterior dice que no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, porque no fue hallado, porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, dice, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque él caminaba con Dios. Creo que eso es lo que necesitamos hoy en día. Muchos se han endurecido y se han vuelto egoístas. En vez de estar creciendo en la fe, están creciendo en el egoísmo.
y viven una vida cada vez más difícil, una vida más complicada, insatisfechas, completamente insatisfechos, y lo que necesitan en realidad para estar satisfechos es a Cristo, pero Cristo cada vez es dejado más de lado. Entonces están cayendo de nuevo, como en los días de Enoc, ¿sí? Y volviendo a los hábitos carnales que la vida propia le está ofreciendo. Ahora, ¿por qué no camina con Dios la gente? Esa es la pregunta. ¿Por qué a un cristiano le cuesta tanto caminar con Dios? ¿Por qué rara vez oran? ¿No? ¿Por qué pocas veces escudriñan la palabra? Esas son algunas de las razones por qué las personas no están caminando con Dios. Se amargan, se endurecen por la vida, ponen mala cara, tienen mala actitud, ¿no? Se abren a la voluntad del diablo. Simplemente no aman a Jesús lo suficiente como para desear más de Él, y le están entregando sus caminos al propio Satanás. Ahora, como vimos antes, en el libro de Hebreos, sí, en el 11.5 dice claramente, antes que fue traspuesto, ¿no? Antes que él fuera traspuesto por la fe, dice, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, es decir, que agradó porque creía, porque confiaba en el Señor. Es algo que le falta a este mundo moderno, confiar en el Señor. En medio de la crisis vemos que la gente abandona la fe. En medio de la crisis vemos que la gente ya no se quiere congregar. En medio de la crisis la gente no quiere orar. En medio de la crisis ya no se lee la palabra. En medio de la crisis ya no se adora. En medio de la crisis ya no se canta al Señor. En medio de la crisis hay un montón de situaciones que lo único que producen es cada vez alejarse más de Dios. En vez de agradar a Dios, estamos tratando de desagradar a Dios. ¿Qué tenía Enoc, a diferencia de nosotros, que tanto agradaba a Dios? ¿Qué tenía él? Era su andar, él andaba con Dios, ¿no? El que le produjo la clase de fe que dice que tenía, por eso Dios los traspuso, por eso Dios se los llevó, era la clase de fe de alguien que ama a Dios, que camina con Dios. Y creo que estos dos versículos no pueden separarse, el versículo 5 y 6, porque dice, antes que fuese traspuesto, ¿sí? Antes que fuese traspuesto, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Agradó a Dios. Fíjese que la palabra dice, primero él tuvo que haber agradado a Dios. Dios se agradó de su caminar. Dios se agradó de que camine Enoc a su lado. Inmediatamente dice, sin fe. Es decir, ¿qué era lo que tenía Enoc? Él no tenía fe. Enoc confiaba en Dios. De la misma manera que nosotros hoy tenemos que confiar en el Señor. Este último versículo lo escuchamos con bastante frecuencia. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero casi nunca está en conexión con lo anterior, con lo que Enoc dice, ¿no? Enoc dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese fue su testimonio. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, o sea, tuvo fe. Y luego inmediatamente se nos dice a nosotros, producto de esa relación de Enoc con Dios, dice, ahora ustedes, quiero que sepan que para poder vivir como vivía Enoc, ¿sí? Ustedes tienen que tener fe, la fe que tuvo Enoc. Creo que si la iglesia camina cada día en continua comunión con Dios, ¿sí? El resultado va a ser un pueblo lleno de fe. Esa verdadera fe que agrada al Señor. Hablamos de fe todo el tiempo. Allí hay demasiado estudio acerca de la fe. Pero la fe se consigue caminando al lado de Dios. La fe se consigue andando como anduvo Enoc, agradando al Señor, ¿no? Hay veces que acudimos con demasiada prisa a seminarios de fe y se distribuyen literatura acerca de la fe y se habla acerca de pasajes acerca de la fe, todo como una parte de un esfuerzo para producir fe. Pero la fe no se puede producir. La fe es el resultado de caminar con Dios. La fe es el resultado de andar al lado del Señor, ¿no? Por eso yo creo que es el momento en que no nos damos cuenta de que a veces hablamos mucho de la palabra, pero no la vivimos. Hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no caminamos con Dios. Y ahí lo que logramos es aplicar lo que la palabra dice, ¿no? Lo que dice allí la Escritura, que la letra mata. Y la letra mata porque la letra sin aplicar no tiene vida. La letra tiene vida cuando se aplica. La letra sola es una letra muerta, pero la letra aplicada produce vida. El tema era que no aplicaba la palabra de Dios a su vida
y dice el Señor, si ustedes quieren vivir como Enoc, caminar como Enoc al lado mío, pues ustedes también van a tener vida como la tuvo Enoc y van a ser traspuestos también por la fe. Porque aunque no seamos traspuestos, aunque muramos un día, dice el Señor, aunque estén muertos, los muertos en Cristo van a resucitar. Y yo creo que eso es importante. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, escuche bien, la fe viene por el oír oír la palabra y andar muy cerca de Dios. La fe viene por el oír la palabra y andar muy cerca, caminar como Enoc caminaba con Dios. Ahora, el hablar solamente no sirve, debemos caminar, porque solamente hablar no nos va a conducir a ninguna parte. Debemos tener siempre presente aquel texto que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Puesto los ojos, es decir, poner la mirada, decir, yo voy a caminar con el Señor. Voy a hacer un esfuerzo para caminar, para andar con Él. Y si andamos con Él, andamos como Él anduvo. Y a Jesús anduvo caminando en este mundo agradando al Padre. Si nosotros caminamos al lado de Jesús e imitamos su caminar, pues vamos a caminar como Jesús, y como Jesús agradó al Padre, nosotros también vamos a agradar a Dios. En realidad, la fe consiste en saber quién es Dios. Si caminamos al lado de Dios, vamos a saber quién es Dios. Consiste la fe en familiarizarse con su gloria, con su majestad, con su caminar, ¿no? Creo que quienes más conocen a Dios son aquellos que confían y aquellos que caminan con Él. Por eso, querido amigo, en esta tarde yo quiero decirte con todo el corazón, camina con el Señor, camina con Dios porque eso realmente lo que necesita una persona, caminar con Dios. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Es tiempo de caminar con el Señor, porque allí vas a descubrir verdaderamente quién es Dios. Dice la palabra, por la fe, Enoc fue traspuesto, ¿no? Esta es una hermosa palabra. Fue traspuesto, es decir, él no alcanzó a ver la muerte. Es probable que nosotros muramos, que nos seamos transportados o trasladados como fue Enoc, pero vamos a morir en Cristo. Y un día el Señor va a venir por nosotros. Cuando la trompeta suene, dice la palabra, en aquel día final, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya no importa, porque aunque los que estén muertos, esos van a vivir para siempre una vida eterna con el Señor. Así que no se preocupe, no se preocupe. Solo lo que tiene que lograr ahora es caminar como caminó Enoc. ¿Para qué? Para ser traspuesto un día a la eternidad. Enoc fue traspuesto en vida. Nosotros no sé si vamos a ser transportados en vida, pero déjeme decirle, en vida o en la muerte, igual vamos a ser traspuestos y vamos a estar en la eternidad, ¿no? Esta es una verdad formidable que trasciende toda nuestra comprensión, porque no podemos entenderlo muy fácil a esto. Tenemos que analizarlo, tenemos que orar y tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, ábreme el corazón para poder entender esta palabra. Toda la fe de Enoc estaba centrada en el único deseo de su corazón, el único deseo de su corazón era estar con el Señor. Yo pregunto hoy, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el gran deseo que tienes para con el Señor? ¿Realmente anhelas caminar con Dios? ¿Anhelas realmente estar con Él? ¿Anhelas realmente hacer crecer tu fe? Algunos dicen, yo tengo fe, pero no caminan con el Señor. Algunos dicen creer, pero no caminan con el Señor. Algunos dicen saber, pero no caminan con el Señor. Para poder conocer su majestad, para poder conocer su gloria, para poder conocer a Dios, debemos caminar con Él. Y entonces uno puede decir, yo conozco porque yo anduve con Él. Los discípulos podían decir, yo estuve con Jesús porque caminaron con Él. Hoy podemos caminar a la luz de su palabra. Hoy podemos caminar a la luz de la Escritura. Entonces vamos a ser trasladados. O sea, como dije, por la fe vamos a ser también nosotros trasladados. En respuesta a nuestra fe vamos a ser trasladados. Enoc ya no podía soportar. Es decir, yo no quiero soportar este mundo. No quiero estar de este lado del velo. Yo quiero estar del otro lado del velo. Yo quiero estar simplemente cara a cara con el Señor. Yo creo que Enoc oraba con fe en que Dios iba a responder a su clamor de que un día él se iba a encontrar con Dios. Y un día se encontró. Y cuando se encontró con Dios, Dios se lo llevó. Tanto él aborrecía este mundo que él solamente miraba al Señor. No era que él no hacía nada.
No era que él no estaba allí, no estaba ocultándose, ¿no? Él estaba realmente concentrado en el Señor. Él estaba concentrado, oraba con fe, creyendo lo que estaba haciendo. Ahora, pensemos cómo la mayoría de los cristianos malgastan lo que llaman fe. La fe de un cristiano muchas veces, no digo de todo el mundo, pero está centrado en su yo. Yo necesito, yo quiero, yo no tengo, yo debo tener, ¿no? En sus propias necesidades y aún a veces hasta centrado en sus propios caprichos. ¿Dónde están los Enoc de hoy? Necesitamos Enoc, ¿sí? Que inviertan su fe en creer que han de ser trasladados de esta vida a la vida venidera. Fuera de la oscuridad del diablo, fuera de las manos del diablo y trasladado a las manos del Hijo amado, a las manos de Jesucristo. Nuestro hermano Enoc no tenía Biblia. Qué bárbaro, ¿no? No tenía Biblia. Enoc no tenía una Biblia. Enoc no asistía a conferencia. Enoc no iba, ni siquiera tenía un pastor, no iba a la iglesia. Enoc solo tenía la fe. No tenía himnario. No tenía compañeros que le animaban cuando estaba en momentos tristes. No tenía una congregación, por lo tanto no tenía un pastor. Nunca tuvo un maestro que le enseñara la Biblia. No tenía ni siquiera el Espíritu Santo morando dentro de él. Ni siquiera tenía el velo rasgado que le diera acceso al lugar santísimo. Pero sin embargo, dice la Biblia, él conocía a Dios. Ahora nosotros tenemos todos los privilegios que acabo de mencionar. Todo lo que no tenía Enoc, nosotros lo tenemos. Enoc no tenía ni siquiera la corrección de un profeta, ni el ejemplo, ¿no? Ni el ejemplo de andar en victoria y alguien que dijera, yo ando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hoy tenemos todo tipo de ayudas. Todo tipo de respuestas para nosotros. Solo nos falta tener la convicción de decir, yo quiero caminar como caminó Enoc en una época de maldad, en una época de dificultad, en una época difícil. Era un hombre que caminaba con Dios a pesar de tener tan poca ayuda. Y tal vez usted está diciendo, y hoy yo no me puedo congregar por el tema del coronavirus, no puedo congregarme, pero puedes caminar al lado de Dios. Hay personas que no tienen una Biblia. Hay lugares donde no hay Biblia. Hay lugares donde no hay iglesias, donde no hay un pastor. Esa gente podría decir, a mí me cuesta porque no tengo guía. Enoc no tenía nada, pero sin embargo conocía a Dios. Ahora tú, reflexiona sobre esto. Tú tienes todo. Tienes una iglesia, tienes un pastor, tienes una gran cantidad de Biblia, tienes acceso a internet, tienes acceso a la televisión, tienes hermanos que te pueden ayudar, tienes el velo que está rasgado, Jesús lo rasgó en su muerte y dijo, ahora el camino al Padre está abierto, tienes la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué más? ¿Quieres un himnario? ¿No? Si cantas himno. Puedes acceder a ver videos de canciones. Hay canciones nuevas todos los días. Anímate a caminar con Dios. Anímate a decirle al Señor, Señor, yo quiero y yo debo caminar con el Señor. ¿Para qué? Para que un día yo como Enoc sea traspuesto. Enoc fue traspuesto en la vida, pero yo quiero ser traspuesto por la fe a la eternidad. En esta vida o en la venidera, yo quiero ser traspuesto en el Señor por la fe. Tú puedes, yo sé que tú puedes, porque si Enoc lo logró con tan poco, yo creo que tú también lo puedes lograr con todo lo que tienes. Anímate a creer y a caminar con Dios como lo hizo Enoc y seguramente tu vida será traspuesta como lo fue Enoc. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo, un gran cariño y la paz del Señor les acompañe. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.